Ok, entonces, pues ya nos comentaron un poquito sobre las ideas que tienen sobre qué es fitoterapia y ahora pues vamos a ver qué es la fitoterapia. Entonces, primero pues tenemos que saber que la fitoterapia es una ciencia que se va a caracterizar porque va a estudiar la forma de cómo nosotros podemos utilizar ciertos productos que tienen un origen vegetal con una finalidad terapéutica, lo que significa que esta droga o este material vegetal pues va a tener un uso para alguna enfermedad. ¿Cuál es la importancia de estas drogas o de estas plantas? Que la podemos utilizar para prevenir una enfermedad, para atenuarla o para curar un estado patológico. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos prevenir? Por lo menos, si yo pues tengo sobrepeso, entonces si yo tengo sobrepeso, entonces puedo venir y empezar a utilizar plantas para que no me dé diabetes, para que no me dé hipertensión, porque eso me va a prevenir que me dé estas enfermedades. En el caso de cuando se refiere a atenuar, significa que nosotros vamos a disminuir la probabilidad o vamos a alargar el proceso como fatal de una enfermedad. Entonces significa que nosotros ya sea que disminuyamos la gravedad de la enfermedad que tengamos o puede ser que si en dado caso pues al final voy a sentirme muy mal por esta enfermedad, entonces eso va a llegar como más al final. Entonces normalmente para personas a veces que tienen cáncer les es de mucha utilidad utilizar la fitoterapia porque les ayuda a atenuar todas estos padecimientos. Entonces, también existen algunas para curar estados patológicos. Por lo menos, si en el caso de yo vine y me quemé con un poco de agua, estaba cocinando y me salpicó y me quemé. Entonces, en ese caso, pues yo voy a curar ese estado patológico, que es mi quemadura. Ya sea que utilice un cataplasma, un ungüento o algún material que me ayuden a aliviar. Entonces, nosotros podemos utilizarlas de esas tres formas, para prevenir, para atenuar y para curar. Ahora bien, tenemos que tener cuidado. Para acá porque está su papá. Tenemos que tener cuidado porque la fitoterapia, chicos, les encargo un micrófono. Solo tenemos que tener presente, ¿verdad?, que la fitoterapia, a diferencia de la medicina sintética, es más lenta. Pues tenemos que tener cuidado con las dosis, con los miligramos, mientras que si nosotros venimos y compramos un medicamento en una farmacia, pues vamos a tener acción inmediata, vamos a tener dosis terapéuticas con cantidades específicas. Entonces es importante pues saber identificar en qué momento nosotros podemos utilizar fitoterapia y en qué momento nosotros podemos utilizar pues la medicina sintética. En el caso de cuando nosotros vamos con un médico, pues nosotros no podemos decidir o automedicarnos, ¿verdad? Yo quiero usar plantas o yo creo que tengo esto y me voy a... No, sino que tenemos que ir con un médico para que nos diagnostique y él nos dé las opciones. Entonces, en dado caso, si yo, pues en dado caso tuviera una hipertensión y no quisiera utilizar una metformina, que es medicina química, entonces puedo venir y decirle a mi médico que me recete un producto que sea fitoterapéutico. Entonces, en ese caso, pues si él ya sea que me dé algún preparado con alguna planta, podría ser algún saúco, podría ser alguna canela, entonces podemos ir viendo cuáles preparados existen. Entonces, la fitoterapia se enfoca en la intervención para mejorar la salud mediante el empleo de plantas con propiedades medicinales o sus derivados. Entonces, también pues nosotros podemos tener plantas que tras cierto procesamiento podemos obtener esos resultados o podemos aislarlos. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo de las imágenes. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Nosotros hablamos de plantas, pero sabemos que la planta está constituida por muchas partes. Pues las básicas que nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? Son el tallo, las hojas, la raíz, los frutos. Pero las plantas van a tener ciertos como estructuras fisiológicas accesorias que nos pueden proveer cierta sustancia que nos puede ayudar. Entonces, como en el caso de la rosa de Jamaica, no sé si la logran ver acá. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de comer rosa de Jamaica? Creo que todos. Entonces, estas de acá, que nosotros utilizamos para el fresco, se llaman cálices. Es el cálice de la flor de la rosa de Jamaica.
y que a veces le decimos la flor, ¿verdad? Pero no, esos son los cálices, y estos son los que tienen acción terapéutica. Lo que pasa con la rosa de Jamaica es que también es bien complicada a la hora de poderla utilizar, y pues las sustancias químicas que tiene fácilmente se pueden perder. Entonces, así vamos a ir viendo los diferentes tipos de plantas que existen y cómo las podemos utilizar y cuáles pueden ser sus funciones. Bueno, para eso pues vamos a entrar de lleno ya a ver las diferentes definiciones. Tenemos la definición de planta medicinal, droga vegetal y principio activo. Primero, tenemos que saber que cuando nosotros nos referimos a una planta medicinal, va a ser cualquier planta en la que uno o más de sus órganos van a contener ciertas sustancias que pueden ser utilizadas con una finalidad terapéutica o que pueden ser precursores. Entonces, ¿qué significa eso? Que existen muchas plantas que no solo se usa una parte en sí como finalidad terapéutica, o no necesariamente vamos a utilizar toda la planta. Incluso, pues también cuando cocinamos, ¿verdad? No utilizamos todo, sino que utilizamos cierta parte. Entonces, igual pasa con las plantas medicinales. Nosotros en algunas plantas vamos a utilizar hojas, en algunos casos vamos a utilizar flores, en algunos casos vamos a utilizar los cálices, en algunos casos vamos a utilizar los frutos, en algunos los aceites. Entonces, cada uno de ellos pues va a ser el que va a tener una función. Incluso hay algunas plantas medicinales con que nos topamos, ¿verdad? Que la corteza sirve para esto, pero las hojas sirven para esto. En el caso del aloe vera, el aloe vera es la sábila, y pues yo les pregunto a las chicas, a ver, Beatriz Velázquez, ¿tú me puedes comentar si alguna vez has utilizado algún producto con aloe vera, que es la sábila? ¿O has oído hablar de él? ¿O has escuchado para qué se utiliza? ¿Cuál es su función? Bien, tal vez para quitar, pero usted dice en la La función sábila. ajá, ¿Tú tal has vez para escuchado? quitar, sí, para quitar la caspa, Ajá, muy bien, que se la aplican en el cabello, ¿verdad? ajá, también a veces, una vez supe también de un niño que se había quemado. Bueno, de mi alumno también que lo tiró una moto y, y en la cicatriz que le quedó en el brazo le estuvieron echando sábila para que no le quedara cicatriz. Ajá, muy bien. Entonces, gracias, muy amable por tu comentario. Con lo que comentaba su compañera, ¿verdad? A veces hemos escuchado que utilizan las plantas, y realmente el aloe vera se caracteriza porque es un buen cicatrizante. Entonces, si nosotros tenemos alguna herida, pues el gel en sí, nosotros tomamos la sábila, ¿verdad? Y le quitamos la casca, bueno, tomamos una hoja y le quitamos la pielcita, entonces solo nos queda el gel. Ese gel es el que se utiliza como cicatrizante, pero antes de utilizar la sábila, yo tengo que cortar la sábila y dejar que escurra, porque al momento de que yo corto la sábila, va a empezar a salir un líquido de color morado. Ese líquido de color morado se llama aloína, y este puede utilizarse para personas que padecen de estreñimiento. Entonces se colecta ese líquido, se guarda en la refri, y luego se prepara un jarabe o se prepara una bebida con este líquido, y sirve como para las personas que padecen estreñimiento. Y en caso, si se come el gel, pues este puede servir para ayudar la motilidad intestinal. Entonces, si se dan cuenta, pues uno lo podemos utilizar como cicatrizante y otra partecita la podemos utilizar para otra función. Entonces, las plantas pues son tan maravillosas, ¿verdad? Que las podemos utilizar de muchas formas, con diferentes aplicaciones, y diferentes partes nos pueden ir dando diferentes funciones. Entonces, pues ese es uno de los ejemplos que vamos a ver. También tenemos la droga vegetal. Ahora bien, pues ya vimos la planta, que es en sí el arbolito, ¿verdad? La plantita. Y pues ya cuando nos referimos a una droga vegetal, va a ser la parte de la planta medicinal que vamos a utilizar. Entonces, en el caso de, si hablamos de la manzanilla, nosotros utilizamos las florecitas. Entonces, ahí la droga vegetal es la flor. Entonces, todo lo demás, el tronco, las hojas, eso no nos va a servir. Y luego el principio activo va a ser esa sustancia química que va a ser responsable de la acción farmacológica en las plantas. Entonces, en ese caso, se recuerdan que de la aloe vera les hablé de la aloína. La aloína es lo que está en ese color morado de la sábila.
Entonces, la aloína es el principio activo y su nombre es aloína. Entonces, si se dan cuenta, la planta es aloe vera, sábila, la droga vegetal son sus hojas y el principio activo es la aloína. Entonces, así podemos identificar cada una de las plantas, cuál es la planta, cuáles son sus drogas vegetales y cuáles son los principios activos que tienen. Entonces, cuando nosotros vemos los principios activos, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar diferentes principios activos. Tanto pueden ser los glucósidos, pueden ser taninos. Entonces, existen grandes familias que las vamos a ir viendo de forma general para que ustedes puedan ir encajando todos esos contenidos. Entonces, eso sería en cuanto a las definiciones. Ok, entonces nosotros las drogas pues las podemos caracterizar. Entonces, cuando vamos a categorizar los constituyentes de las drogas vegetales. Entonces, vamos a tener dos tipos de categorías, que tenemos el constituyente activo terapéutico y el constituyente activo relevante. Entonces, cuando nosotros hablamos de un constituyente activo terapéutico, estamos diciendo o nos estamos refiriendo a esa sustancia que al momento de aislarla va a tener el mismo efecto que el extracto. Entonces, primero, cuando hablamos de un extracto, primero tenemos que saber que las plantas, nosotros pues la podemos tomar así como tal, así como tomamos el aloe vera, ¿verdad? Agarramos la hoja y la preparamos, pero también podemos extraer y podemos separar, podemos macerar, podemos ir viendo diferentes formas de cómo obtener estas sustancias químicas que pueden tener un efecto. Entonces, cuando hablamos de un constituyente activo terapéutico, estamos diciendo que esa sustancia que se aisló va a tener el mismo efecto que si yo utilizo el extracto. Entonces, en este caso, si yo voy a utilizar la manzanilla, ¿verdad? Tanto las sustancias químicas que están dentro de la flor de manzanilla van a funcionar igual como la flor en sí. Y a eso se refiere un constituyente activo terapéutico. Y un constituyente activo relevante va a ser una sustancia que no tiene la misma actividad, pero se acepta que contribuye. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque existen plantas que al momento de que nosotros hacemos ese aislamiento y sacamos una sustancia, puede ser que el efecto final no sea el mismo. Por eso es que nos topamos con que si yo voy y compro un medicamento que venden ya empacado que dice que es fitofarmacéutico, tal vez no vaya a tener el mismo impacto que si yo utilizara la droga como tal, que si yo utilizara la manzanilla. Por eso es que vemos que nos venden té de manzanilla, la verdad que vienen en cajita y todos los tés de tilo. Entonces, existen ciertas sustancias químicas que están en la planta que no tienen el efecto, pero ayudan a que se lleve a cabo el efecto. Por eso es que a veces vamos a tener mejor respuesta si nosotros utilizamos la planta en sí y no solo el extracto que se logró obtener de la planta. Entonces, pues esas son las dos categorías. Y acá les coloco diferentes ejemplos. Bueno, ahora bien, vamos a identificar cuáles son esos componentes de la medicina tradicional. Entonces, primero tenemos que recordar que la fitoterapia pues, es esa ciencia que se va a caracterizar de utilizar las plantas con fines terapéuticos. Pero tenemos que recordar que hoy por hoy, en nuestra sabiduría ancestral, nos vamos a topar con múltiples personas y con múltiples profesiones que se coadyuvan o utilizan la medicina tradicional. Entonces, acá lo vamos a tener en dos grandes categorías. Tenemos los recursos humanos y los recursos terapéuticos. En los recursos humanos vamos a tener a las amas de casa, ¿verdad? Como bien indicaba la compañera, pues a veces hay mamás, ¿verdad? Que dicen, bueno, ponete sábila ahí en la herida, o a veces las mamás van conociendo muchas cosas, ¿verdad? Sobar el estómago, darles purgantes que los hacen con aceite de oliva y limón. Entonces, pues son conocimientos que tienen las amas de casa y es parte del recurso humano. También nosotros tenemos a las comadronas. Acá en Villanueva no hay muchas, pero si nos vamos a las áreas rurales, hay bastantes comadronas que se encargan de ver empachos, de recibir
bebés, entonces pues ellas conocen bastante y hay muchos planes de capacitación para que las comadronas pues estén la mayor cantidad, que tengan las mejores capacitaciones. Entonces ya en el área rural nos topamos con comadronas que ya tienen su caja de guantes, que tienen algodón, que tienen alcohol para pues evitar la mayor cantidad de contraindicaciones o la mayor cantidad de riesgos a la hora de atender una situación. También existen los curanderos y herbolarios. Hoy por hoy, pues sabemos que cada vez hay menos. Esta es una sabiduría ancestral que se debería de heredar de generación en generación. Pero ¿qué pasa, verdad? Que las generaciones de ahora, pues estamos dejando de lado toda esa sabiduría, todos esos conocimientos, y cuando la persona muere o el herbolario muere, pues también su conocimiento, porque pues no dejamos que eso se pueda heredar. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad? Nos podamos acercar a las personas que conocen de esto, preguntarles, hacer bitácoras, para que esta información no se quede ahí, sino que logre trascender. También están los sobadores y los hueseros. Igual, ¿verdad? ¿Quién no de niño tuvo alguna vez un doblón en el pie o de grande, ¿verdad? Que nos llevaron con alguien a que nos sobara para que nos sintiéramos mejor. Entonces, pues ellos conocen sobre la estructura del cuerpo, la forma de cómo sobarlo y cómo mejorarlo. También están los sacerdotes mayas que logran conectarse con el medio ambiente, que logran conectarse con las fuerzas de la tierra. Entonces, es importante ver cómo el flujo de la energía de la tierra, de la naturaleza, pues logra contribuir. No sé si ya quería comentar. Ok, también pues están los adivinos, ¿verdad? A veces nos topamos con que saben preparar ciertos brebajes y ciertas pociones, entonces también tenemos otros terapeutas. Estos pues son algunos, pero existen muchos más. Creo que ustedes podrían, pues con el transcurso que llevan de vida, pues podrían ir conociendo más. Ah, bueno, a mí me contaron o a mí me llevaron o yo conocí a una prima que fui con tal, entonces es importante ir enriqueciendo todo ese recurso humano con el que nosotros contamos para pues conocer más sobre ellos. Entonces, también tenemos los recursos terapéuticos y aquí pues ya nos vamos hacia otra rama y aquí ya entra la fitoterapia, tenemos la zooterapia, que es la utilización de animales con fines terapéuticos. Nos topamos con que existen algunos hospitales, incluso acá en Guatemala, que llevan animalitos para que las personas se sientan mejor. Sabemos que cuando una persona no tiene un buen estado de ánimo, es más difícil que logre recuperarse, mientras que una persona que tiene un estado de ánimo más elevado, pues va a responder de mejor forma a los tratamientos. Entonces, pues se ha optado por entrenar a ciertos perros para que puedan ir y visitar a las personas y las hagan sentirse mejor. Entonces, esa pues es una. También existe terapias con caballos, la quinoterapia, que es de mucha utilidad para personas que tienen autismo, para personas con síndrome de Down, que les ayudan a autorregular el carácter. La forma en cómo actúa es que el caballo se caracteriza porque tiene un buen equilibrio emocional y le transmite ese equilibrio emocional a la persona. Entonces la persona se logra conectar con el caballo para que pueda controlar sus emociones. Entonces, pues existen diferentes formas de cómo nosotros podemos apoyarnos con los animales y a esta se le va a denominar zooterapia. También tenemos la mineraloterapia, ¿verdad? Hemos escuchado que está muy de moda cuando que hay spa, ¿verdad? Que nos colocan piedras especiales, que vienen de ciertas regiones, que nos ayudan, a veces las colocan con un poco de calor para que nos puedan ayudar a relajarnos y pues de esta forma lo podemos utilizar. También está la acupuntura, que pues utiliza puntos de chakra en donde nosotros pues todos tenemos nuestros puntos y se nos van conectando, se nos van identificando. Hay posiciones especiales de la mano, en cuello, en cabeza, que nos ayudan a liberar a veces estrés, a veces tensiones. También está la orinoterapia, aunque no lo crean, ¿verdad? Existe una terapia en donde utilizar el orín es de mucha utilidad. A veces acá creo que hay una serpiente, si no estoy mal, creo que es la barba amarilla, que cuando una persona la muerde esta serpiente,
pues los herbolarios les indican, ¿verdad?, que deben de consumir su orín. Entonces, les ayuda para liberar esa toxina. Y pues es interesante porque a veces nos topamos con que el mismo veneno puede ser nuestra cura. Entonces, pues así es como podemos también aplicar la orinoterapia. También está y de por sí la orina es estéril cuando sale de nuestro cuerpo, porque todo lo que está dentro de nuestro cuerpo es estéril. El problema es que cuando tiene contacto con el ambiente es cuando se contamina, pero de lo contrario, pues es estéril. También está la musicoterapia. Cuando nosotros queremos relajarnos, ¿verdad? Queremos conectarnos con nosotros, pues podemos utilizar música que nos ayuda a relajarnos. También, pues si a veces pasa, ¿verdad?, que una persona se siente mal y empieza a oír música de desamor, pues ahí sí que cae en depresión. Pero a veces nos pasa, ¿verdad?, que estamos cansados, estamos desesperados o no queremos hacer lo que tenemos que hacer y ponemos música y luego ya empezamos a movernos, a cantar. Entonces nos damos cuenta cómo esa música puede ir aliviando pues nuestro estado de ánimo. Ahora bien, es importante tomar en cuenta qué música vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de música que pueden tener diferentes funciones. Entonces podemos ir eligiendo la música que nos vaya a adecuar para el ejercicio que vamos a realizar, ¿verdad? Hay música que nos ayuda para que podamos hacer entrenamiento a la hora de hacer ejercicio. También hay música que nos ayuda a poder dormir. Hay música que nosotros la colocamos y de verdad increíble, nos quedamos dormidos y nos logramos relajar. Entonces hay diferentes músicas y diferentes aplicaciones de cada una de ellas. Y pues también existen diferentes ceremonias que podemos ir encontrando en las diferentes bibliografías. Es bastante difícil encontrar todo esto porque como es sabiduría ancestral, a veces pues no vamos a contar con tanta información, pero sí podemos acudir a las personas que conocen de ello. Entonces, si nosotros conocemos a algún vecino, a algún familiar que conozca sobre esto, podemos hacerle una entrevista, le podemos hacer preguntas para ir a ampliar nuestro conocimiento. Porque nosotros, pues, ¿quién ha tenido la oportunidad de conocer a un herbolario? Me imagino que si tuviera la oportunidad de conocer a uno, no pararía de preguntarle muchas cosas, porque podemos aprender mucho de la sabiduría que ellos han heredado de sus ancestros y que poco a poco pues han ido enriqueciendo y han ido conociendo. Ok, acá les coloco una de las imágenes, ¿verdad? Acá está cómo actúa la mineraloterapia. Pues acá también está pues lo que les estaba diciendo con el caballo. Acá está la acupuntura. Y pues vamos a conocer un poquito sobre la cosmovisión natural. Por tradición, pues heredada de los mayas, sus pobladores se aceptaban como parte de la naturaleza, por lo que se llamaban a sí mismos naturales. Entonces, nosotros pues somos parte de una sociedad donde pues valoramos los recursos naturales, los hemos utilizado, nuestros ancestros los utilizaron y es importante ir heredando todas esas sabidurías que poco a poco pues se han ido perdiendo. Su principal legado en la vida diaria es el amplio conocimiento de su entorno biótico. Entonces nosotros pues nos topamos con que si vamos al interior de la República, existen diferentes plantas que utilizan como alimentos, que utilizan para cocina, que utilizan para medicina, como algunos cataplasma, ¿verdad? A veces hay ancianitas que muerden una planta y luego la colocan en una herida para que nosotros nos sintamos, o sea, si tenemos algún piquete o algo similar. Entonces, pues todo eso ellos lo han aprendido porque viven en concordancia con la naturaleza. Entonces, pues también la naturaleza les da su vivienda, les da su vestido y pues cuando ellos utilizan la naturaleza, los utilizan con el único fin de cubrir la cantidad de necesidades que tengan. Ellos no van a venir y van a cortar plantas para vender o para tener ahí un montón guardadas en su casa, sino que realmente van a tomar lo que necesitan y lo que no, pues va a quedar en la naturaleza. Entonces, eso hace que se mantenga un flujo entre lo que se tiene en la naturaleza y cómo ellos lo utilizan únicamente lo que van a necesitar y luego pues van a devolverle a la naturaleza eso que tomaron. Entonces es importante tener ese concepto bien, bien plasmado porque debería de ser la forma en como nosotros pues vivamos el día a día. Después de todo, nos consideramos el corazón del mundo maya, por lo que respondemos a un concepto de vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, pues también es importante ver la importancia y el impacto en la sociedad.
Las plantas medicinales, pues vimos la parte de cómo congenian con las personas que viven en el interior de la República, pero también es importante saber que las plantas pues nos pueden servir a muchas personas y no podemos simplemente quedarnos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues nosotros vamos a tomar todas las plantas y vamos a hacer las validaciones. Entonces, las plantas se analizan, se estudian, se identifican, porque pues si nosotros acá nos sentimos mal, pero bueno, sabemos que acá hay plantas que son nativas de Guatemala, nos vamos a sentir más cómodos utilizar una planta que sea de acá de Guatemala que utilizar una planta que sea del extranjero. Por lo menos en el caso de ahorita, con la situación de la pandemia, pues imagínense que la vacuna fuera una planta de Guatemala. Creo que nos sentiríamos cómodos, ¿verdad? Veríamos, es algo que conocemos, es algo propio. Entonces, esa es la idea. Nosotros vamos a utilizar las plantas medicinales para tratar las enfermedades que nos van a afectar a nosotros, a los guatemaltecos, y vamos a utilizar nuestra riqueza natural. Entonces, para eso, pues nosotros debemos de hacer diferentes mediciones químicas, diferentes análisis y garantizar que las plantas van a funcionar. Entonces, de esa forma, vamos a aprovechar la biodiversidad de Guatemala, vamos a fortalecer nuestra identidad y cultura y vamos a disminuir esa dependencia externa que va a fomentar la explotación. Y pues al final, si nosotros pues vamos a enriquecer nuestros propios medicamentos naturales, vamos a favorecer a la creación de empleos tanto rurales como urbanos. Entonces, si se dan cuenta, el impacto pues es bastante bueno. Entonces, las actividades que se van a evaluar en las plantas existen de diferentes tipos. Tenemos la actividad antimicrobiana, que vamos a identificar la cantidad de microorganismos que se pueden presentar. Entonces, si nosotros estamos validando una planta y estamos diciendo que esa planta me sirve para combatir cierta bacteria o para combatir cierta enfermedad producida por una bacteria, entonces yo tengo que identificar que sí garantizo que esa planta tiene una actividad para disminuir la proliferación o la replicación de esas bacterias. Si queremos ver una actividad antifúngica, ¿verdad? Nosotros, pues cuando vimos la palabra fungi, pues rápido pensamos en hongos. Entonces, si nosotros tenemos algún padecimiento de hongos, pues tenemos que ver que la planta realmente cumpla la función y que sí disminuya la proliferación de ese hongo. También hay actividades antiprotozoos, de la misma forma, ¿verdad? Que inhiban el crecimiento de los protozoos. Tenemos las actividades citotoxicidad y anticancerígena. Si estamos probando alguna planta para disminuir la incidencia de cáncer o la proliferación del cáncer, pues tenemos que garantizar que sí cumple esa función. También la actividad analgésica, que es cuando la analgesia, pues es cuando nosotros tenemos dolor y analgesia significa inhibir ese dolor, o sea que nosotros tenemos el dolor, pero lo que hace el diclofenaco, el ibuprofeno, esas pastillas que nos tomamos, es que bloquean la sensación de dolor, o sea, el dolor está ahí, lo que pasa es que ya no sentimos, pero el dolor sigue estando en nuestro cuerpo, o sea, el padecimiento lo tenemos, lo que estamos haciendo es que solo estamos bloqueando la sensación de sentir, entonces por eso es que nosotros ya nos sentimos bien y andamos y seguimos haciendo nuestro día a día, ¿verdad? Y nuestro cuerpo puede ser que algunas veces, pues sí esté mal y después de que surja el efecto termine el efecto del medicamento, nos volvemos a sentir mal. ¿Por qué? Porque el padecimiento pues sigue estando ahí. Esa es la analgesia. Entonces tenemos la actividad inmunomoduladora, que es la que nos potencializa nuestro sistema inmune. También la actividad espasmolítica, es que nos ayuda para cuando tenemos espasmos en los órganos internos. La actividad diurética, que es la que la diuresis es el reflejo de micción cuando nosotros hacemos pipí, ¿verdad? Entonces, a la actividad diurética, pues la podemos identificar con diferentes análisis. También tenemos la actividad hipoglicemiante, que es para medir la cantidad de azúcar en sangre. También tenemos la actividad del sistema nervioso central. Entonces, yo creo que ahorita van a decir, híjole, ¿y ella de qué está hablando? Entonces, ¿cómo medimos todo esto? Pues lo vamos a medir de esta forma. Espero que no se asusten. Entonces, en el caso de acá, tenemos un ejemplo de cuando nosotros medimos la actividad antibacterial. Entonces, si se dan cuenta, estos pequeños discos o estas ruedas blancas que están acá, nosotros, pues cuando hacemos un análisis en un laboratorio, colocamos esos discos y los impregnamos con la medicina. Entonces, en este caso, acá es el ejemplo de una amoxicilina, se coloca y nos damos cuenta.
que alrededor, vemos acá, no sé si logran ver mi mouse, esto de acá se llama halo de inhibición. Significa que es la capacidad que tiene ese antibiótico de disminuir el crecimiento bacteriano. Entonces el primero pues no está siendo muy efectivo. Si nos damos cuenta este acá pues es un poco más grande y este de acá, el de abajo, es un poco más pequeño. Entonces todo lo que vemos de color amarillito son las bacterias. Entonces, mientras más grande sea el halo de inhibición, significa que es más efectivo. Entonces yo cuando vengo y hago un preparado, lo que hago es que coloco ya sea unas hojas en diferentes solventes químicos y luego de eso tomo ese líquido que yo tengo y lo impregno en estos discos y lo pongo en esta caja de Petri que tiene la bacteria y voy a identificar cuánto inhibió. Entonces, mientras más grande sea este halo de inhibición, significa que ese producto tiene mayor efectividad. Entonces, a veces, no sé si ustedes alguna vez han ido con el médico, les ha dejado que les hagan un urocultivo, que les meten un hisopo hasta la garganta, ¿verdad? Y uno siente que se ahoga. Pues lo que hacen es que toman las bacterias de nuestra garganta, las colocan en una caja de Petri y luego identifican qué medicamento es el que va a actuar mejor con la bacteria que nosotros tenemos, con nuestra infección. Entonces, esa es la forma correcta para evitar la resistencia antimicrobiana y de esta forma se pueden validar las plantas para ver si tienen una actividad antibacteriana. Igual antifúngica, antiprotozoo. Entonces, de esa manera lo podemos hacer. En esta parte de acá, disculpen que les haya puesto al ratoncito, ¿verdad? Pero pues así es como se hacen los estudios con los ratones que se tienen en un bioterio. Licenciada, disculpe. ¿Cuál es el nombre del este circulito que dijo en la halo de inhibición? Gracias. El halo de inhibición es esto transparente que apenas se logra ver. Ese espacio es el halo de inhibición. Aquí está más grande en el de arriba, que está más amarillito. Este halo de inhibición es la cantidad de potencia que va a tener ese antibiótico o esa planta. Entonces, ¿es aro o halo? Halo. Halo. Halo de inhibición. Entonces, es como lo que no permite que crezcan las bacterias en ese espacio. Entonces acá tenemos en el siguiente, ¿verdad? Cuando nosotros queremos identificar una actividad antiespasmódica, utilizamos intestinos de ratones, porque realmente nosotros tenemos una codificación genética del 99.7% similar a un ratón. Por eso es que los análisis se hacen en ratones, porque no podemos tomar un individuo para analizarlo. Ahora, yo no puedo tomar a una persona y voy a ver si le funciona para el estómago, porque eso es un riesgo muy grande. Entonces, para eso, pues, nosotros hacemos los análisis en un laboratorio. Pero eso no significa que vamos a agarrar a diestra y siniestra a matar ratones, ¿verdad? Sino que, bueno, necesitamos para hacer este análisis 3 ratones. Entonces, yo solo voy a matar los necesarios, que son 3. Entonces, siempre con bioética, ¿verdad? Con anestesia para que no sufra, para que no tenga dolor. Y luego voy a tomar los intestinos y voy a colocar las sustancias. Y ahí puedo ver, los intestinos se pueden impregnar con cierta sustancia y podemos ver la peristaltis. Entonces nosotros venimos y nuestro intestino, cuando nosotros comemos, nuestro intestino empieza a trabajar, pero nuestro intestino trabaja de esta forma, se los voy a poner de forma gráfica. Empieza a presionar así, pero va bajando. Entonces, así es como trabaja nuestro intestino. Entonces, va presionando y va bajando. Entonces, si yo no quiero que tenga esa actividad, entonces nosotros venimos y colocamos ciertos medicamentos. Entonces, acá, de la misma forma, nosotros podemos colocar sustancias químicas que estimulen ese movimiento intestinal y luego colocar la sustancia para que detenga ese movimiento. Y lo podemos hacer en un beaker, en un tubo de ensayo, midiendo los intestinos para identificar esas funciones. Acá también esta rata está viva. Este es un ratón. Esta de aquí arriba es una rata y la de aquí abajo es un ratón. Y acá se le está colocando la sustancia para identificar el efecto. Entonces acá hay otras pruebas, no solo esa que vimos, sino que existen un montón. Está el Rotarroa. Estas pruebas son para identificar las funciones sobre el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, pues es el que va a controlar
El sistema nervioso central es el que va a controlar pues nuestros estados de sueño, que estemos despiertos. Recuerden que el sistema nervioso central lo tenemos dividido en dos, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que nosotros controlamos y el parasimpático es el que no controlamos. Entonces, todos respiramos, ¿verdad? Pero no le estamos diciendo a nuestro cerebro, bueno, ahorita voy a inhalar y ahorita voy a exhalar. No, sino que lo hacemos de forma involuntaria. Nos dormimos y respiramos, ¿verdad? Entonces, no controlamos lo que hacemos mientras estamos dormidos. Me pregunta acá una compañera que si vamos a volver a entrar cuando terminemos, o bueno, realmente faltan como unas... creo que como 5 diapositivas. Entonces, no sé si quieren volver a entrar porque no quiero tenerlos mucho tiempo acá. Y ya solo me queda un minuto. A lo largo de la historia y la educación. Sí, para mí que sí, licenciada. No sé qué opinan los demás, pero por mí no hay problema. Volvamos a entrar. Volvamos a entrar, está interesante el tema. Ok, entonces vamos a entrar y ya con la otra pues ya terminamos. Y